Saludos a todos. Mi nombre es Laura Gómez, directora comercial de Wolters Kluwer Legal Software España. Como sabéis, desde Wolters Kluwer Legal Software España somos proveedores líderes en software para despachos de abogados, para despachos de procuradores, como puede ser en este caso nuestra solución Camaleón, y para departamentos jurídicos in-house. Rocío, si pasas la Sí, diapositiva. Y bueno, comentaros que estamos en la sexta y última sesión de la primera edición del ciclo de conferencias Innovando la Procura. Esto se trata de una serie de webinars que además creo que en la siguiente diapositiva podéis ver el roadmap de esa serie de webinars que hemos organizado exclusivamente para procuradores, lo que lo hace mucho más novedoso, ¿no? Innovando la Procura nace con una vocación muy clara, que es profundizar a través de la opinión de los expertos en los temas que preocupan a los profesionales de procurador y que puedan contribuir a que presten su servicio a los clientes y a las administraciones de justicia con el máximo valor añadido y eficacia. En el día de hoy, o esta tarde, mejor dicho, contamos con Rocío Ramírez Torres, especialista en la ampliación de la informática al ámbito jurídico y actualmente Technical Product Manager en Wolters Kluwer Legal Software. Además, bueno, aquí vemos un poco la trayectoria de Rocío. Rocío es una abogada con más de 20 años de experiencia, principalmente en proyectos de litigación masiva, especializada además en ayudar a los profesionales y a los operadores del sector legal a mejorar eficiencia a través de la implantación de soluciones digitales. Y además es autora de la monografía Legal Tech aplicado a la gestión de los litigios en despachos, como también coordina la sesión de gestión de despacho del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Y precisamente por esta trayectoria, en esta tarde Rocío nos dedicará la sesión a enseñarnos a identificar las tareas de escaso valor que generalmente requieren de grandes esfuerzos y que pueden ser fácilmente automatizables en la gestión de litigios. Entonces, bueno, yo, Rocío, te cedo la palabra, agradecerte que estés esta tarde con nosotros y que compartas tus conocimientos, que creo que van a ser muy enriquecedor para toda la comunidad de innovación legal. muchísimas gracias, Laura. Gracias a vosotros, porque me siento en mi casa y me siento mejor que en ningún sitio hablando de estos temas. Así que nada, empezamos. Muchas gracias a todos los que habéis asistido a esta tarde. Preguntas que se os vayan viniendo a la cabeza a lo largo de la exposición, podéis trasladarlas a través del canal de preguntas y Laura al final de la exposición las trasladará y podremos valorarlas, evaluarlas, verlas y discutirlas entre todos, ¿vale? Pues bueno, vamos a hablar hoy de detectar tareas que pueden ser automatizables en la gestión y tramitación de procedimientos judiciales. Todos somos conscientes cómo la tecnología está transformando otros tres sectores e industrias. Y para muestra un botón, los que peinamos ya canas comprábamos los CD, las cassettes, los vinilos, algo que ya es ya es algo completamente obsoleto, ¿no? Viejuno, raruno y no hay manera de competir con las plataformas de música en streaming como puede ser Spotify o YouTube Music. Igual pasa con los videoclubs. ¿Quién no se acuerda de los videoclubs? El planazo del viernes o del sábado de ir a elegir la película y cruzar los dedos y rezar para que la película que uno quisiera ver estuviera disponible y no se la hubiera llevado ya alguien antes. Los viajes. Antes uno reservaba un hotel en una agencia de viajes y iba ciega. No veía fotos, no sabía cómo estaban las habitaciones, si estaba viejo, antiguo, estropeado, no había reseña. Y plataformas como Airbnb o Booking han cambiado completamente la manera de entender lo que son los viajes y que os voy a comentar, por ejemplo, de los GPS. Qué divertido eran los mapas de carretera, ¿eh? Sobre todo cuando uno no tenía copiloto. Pues estos son simples ejemplos de cómo la tecnología está transformando o ha transformado nuestra manera de entender muchas de las rutinas o las actividades de nuestra vida y efectivamente, ¿por qué pensar que la tecnología no nos va a afectar a nosotros, ¿no? A los profesionales del sector legal, a los procuradores y a los abogados? Principalmente porque seguro que todos me vais a entender y vais a saber de lo que estoy hablando.
esta tecnología, las tecnologías están modulando también un tipo de cliente. El cliente que tenemos ahora no era el cliente, no es el cliente que teníamos hace 15 años. Las exigencias de hoy de los clientes son completamente diferentes a las que antes tenían. Hoy en día hay una serie de hábitos, de necesidades y expectativas que eran implanteables hace unos años, ¿no? Por ejemplo, informes y reports, tener accesibilidad a la información y a los datos de sus asuntos de forma inmediata, las expectativas del cliente de una calidad de un servicio excepcional y además con precios competitivos. Básicamente hay que hacer encaje de bolillo. Entonces, está claro que si queremos posicionarnos en el mercado, si queremos estar ahí presentes y que los clientes nos tengan en cuenta y sigan contando con nosotros como proveedores de servicios jurídicos, debemos atender esta demanda. Pero claro, el cliente tradicional únicamente se focalizaba en la calidad y el precio, pero es que ahora entran otros componentes aquí que hemos referido antes, la inmediatez, los datos, la accesibilidad, la monitorización, el reporting, la transparencia y además experiencia de usuario. Y la pregunta aquí, oye, ¿y esto cómo lo hacemos, no? Pues porque con los métodos tradicionales esto no es rentable. Uno no se puede plantear eh, prestar el servicio que nuestros clientes ahora mismo desean y nos exigen con los métodos tradicionales de trabajo, con un simple ordenador y unas carpetas de los Windows. Es inasumible poder atender a esta demanda, ¿no? Y además es inasumible porque no lo hace rentable. Y lo que no podemos olvidarnos es que nosotros somos profesionales que tenemos una actividad económica, aparte de nuestra vocación de dar servicio, por supuesto, nuestra vocación jurídica y que nos motivó a estudiar derecho en su día y a convertirnos en el profesional que somos hoy, pero principalmente somos empresarios y necesitamos que nuestro negocio sea rentable. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Porque esta frase es demoledora y yo siempre la muestro. Ya decía Bill Gates en el año 99 que en el siglo XXI habrá dos tipos de empresas, las que se digitalicen y las que no existan. Esto a mí por lo menos me deja en shock, ¿no? Me hace replantearme muchísimas cosas, porque la tecnología te va a dar una ventaja competitiva, como ahora veremos, que va a hacer difícil que el que no esté subido en la ola pueda competir contigo. Y volvemos a la diapositiva del principio. Los videoclubs no han podido con Netflix, ni con HBO, ni con Disney Plus. Las tiendas de discos ya son raras avis interris, son pocas las tiendas de discos que hay y no pueden competir con Spotify o YouTube Music o Apple Music. Y igual las agencias de viaje o quien sigue utilizando un mapa de carreteras tradicional. Y viene aquí la pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos transformar todo digitalmente? ¿Por qué debemos valorar la tecnología para nuestros procesos de trabajo y para automatizar nuestras tareas? Pues precisamente porque es la oportunidad que tenemos para ofertar los servicios que está demandando el nuevo tipo de cliente que la tecnología está modulando. Básicamente es poder atender los hábitos, expectativas y necesidades que nuestros clientes esperan de nosotros. Y entramos ya aquí en el meollo de la cuestión, porque transformación digital no es replicar en formato digital las tareas que antes hacíamos en papel. Me explico. Antiguamente los escritos los presentábamos en el decanato. Llevábamos nuestras copias, nuestras escritos con su copia, las demandas con su copia, las cotizaciones con su copia, los escritos de trámite con su copia. Y llegábamos al decanato, hacíamos cola y estaba el funcionario de turno del juego del decanato que nos ponía el sello en el que dejábamos en el presentado y en el que nos traíamos. Pues LENNER no se debe circunscribir únicamente a eso, o sea, a replicar en formato digital lo que es la presentación del documento en sí, sino que LENNER, o sea, la posibilidad de presentarlo en formato digital
ya abre un mundo de posibilidades que no eran pensables antes. Entonces, circunscribirnos simplemente a utilizar las plataformas digitales como un nuevo entorno en el que replicar los procesos tradicionales no nos va a llevar al sitio en el que queremos estar. Aquí lo esencial es reinventar nuestros procesos y no es presentar, como hemos hablado, los escritos en el decanato, no es archivar las notificaciones en carpetas de Windows en vez de en carpetas físicas o en cajoneras o archivos, y no es solicitar la grabación de la vista en vez de la copia del acta para interponer un recurso, porque os acordaréis que antiguamente el secretario levantaba acta del señalamiento de la vista del juicio que se había celebrado, aparte que ya entender la letra era un hándicap en sí. Hoy en día puedes pedir el CD, pero no se circunscribe a eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los profesionales? ¿Cómo los procuradores podemos, y si hay algún asistente también que sea letrado, cómo los profesionales jurídicos podemos aprovechar todo el potencial de la tecnología? Pues básicamente es que repensemos el status quo, es decir, lo que hasta el momento teníamos aprehendido con H intercalada como manera de hacer las cosas, hábitos, métodos, tenemos que olvidarnos de eso y tenemos que sentarnos y decir, la tecnología me ofrece estas posibilidades, ¿de qué manera me pueden ayudar a mí a replantearme mis actuales procesos de trabajo y ayudarme a ser más eficiente y más eficaz? Pues la principal cuestión aquí es reinventar, readaptar, no es replicar, es adaptar. Y lo que tenemos que hacer en vez de archivar los documentos en las carpetas físicas, pues si la tecnología nos permite automatizar el archivo de documentos, que ahora vamos a ver cómo, pues lo que tenemos que valorar es, lo que tenemos que esforzarnos en autoarchivar escritos, en automatizar las presentaciones en el SNE, no hacerlas una por una, sino que el sistema lo haga por nosotros, en autoarchivar las notificaciones en su expediente, en autoagendar vencimientos y señalamientos para crear tareas, en volcar datos de los clientes en nuestro aplicativo y los clientes los expedientes que ya tengan dado nuestros clientes los tengan dado de alta en su fase de datos, que a mí no me manden por email la información y los datos en documentos para yo volverlo a copiar en mi aplicativo, que me lo envíen en forma de datos que se me importen en mi sistema. Que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos extraiga datos para dar de alto un expediente o que podamos autogenerar escritos, informes, reportes o facturas o cualquier detalle que se nos ocurra. De eso se trata la tecnología, de hacer las cosas de manera diferente. Innovando, porque innovar es eso, es introducir novedades en nuestros habituales procesos de trabajo, pues con otros medios con los que antes no contábamos. La clave aquí son los datos y las herramientas digitales, que ahora también veremos qué son los datos y qué debemos entender por datos. Y cuando hablamos de herramientas digitales, pues hablamos de software de gestión, o hablamos de CRM, o hablamos de herramientas concretas como pueda ser la inteligencia artificial, un RPA, que el RPA es el Robotic Process Automation, que es lo que nos permite automatizar. Hablamos de distintas soluciones y herramientas digitales, y eso en combinación con los datos, que ahora veremos qué debemos entender por datos, es lo que conseguirá que hagamos magia. Y cuando hablo de magia es que hagamos un giro de 180 grados y hagamos un upside down y podamos transformar completamente nuestra actividad y nuestro modelo de negocio y podamos ser muchísimo más productivos, podamos ser mucho más eficaces, más eficientes, podamos maximizar la rentabilidad de nuestros asuntos, podamos reducir costes, podemos maximizar beneficios. Seguro que esto suena. En un lado tenemos el escrito tradicional con el sello del juzgado que durante tantísimos años nos hemos dedicado a recoger los casilleros, ¿verdad? Los procuradores, y que luego tan amablemente llevabais presencialmente a las oficinas o a los despachos de abogados, todavía, porque era una costumbre que a mí me encantaba cuando llegaba el procu y nos traía todas las noticias, especialmente cuando venían con sentencias de las que estábamos esperando. Otro método también era el fax, y parecía por la tarde cuando empezaban a entrar las notificaciones del juzgado que nos mandaba el procu, estábamos todo alrededor del fax, pero claro, eso estamos hablando de hace 20 años. Esto ya es otra época.
y tenemos al lado, pues como nos llegan ahora las notificaciones del juzgado, documentos en PDF, formato OCR, que para los que no sepáis, que bueno, todos sabemos lo que es el formato OCR porque los juzgados nos piden los documentos en formato OCR, pero lo que permite y posibilita el OCR es que tú puedas seleccionar líneas de texto. Es decir, que tú de los hechos de la demanda puedas copiar, seleccionar parte de la información y volcarla, copiarla en otro documento, o que de la propia notificación tú puedas seleccionar el juzgado, el número de autos o el NIC, lo puedas copiar y lo puedas pegar en tu base de datos, en tu software de gestión. Claro, el antiguo documento en papel no te permitía absolutamente nada, lo único que te posibilitaba era fotocopiarlo y archivarlo, punto y pelota, no teníamos otra opción. Pero este tipo de notificaciones abre un nuevo mundo. Y claro, lo que hablábamos, yo el papel lo archivaba, pero ahora con las notificaciones del ENES, por ejemplo, yo puedo seleccionar la información que yo quiero, la copio y la pego en mi base de datos para archivarla. Aquí os marco, os pongo una vista de Camaleón y de Cleo de cómo se volcaría la información en los datos. El rellenado de los datos se puede hacer a manubrio, de forma manual, copiando y pegando. Seleccionas copias, pegas o transcribes. Pero es que hay otras maneras, es que se puede automatizar el volcado de información y datos. Y claro, la diferencia es bestial, porque si, por ejemplo, nosotros tenemos que dar al día de alta una medida de 5 o 6 expedientes, o a la semana 20, 30, nos imaginamos que somos un despacho muy grande y a lo mejor estamos hablando de 100 a la semana o 200, pues se invierte muchísimo tiempo en dar de alta los expedientes. Si en cambio contamos con sistemas que extrayendo la información de las notificaciones o de la demanda o de la primera documentación que nos manda nuestro cliente, el abogado haciéndonos el encargo, o con el primer escrito que se va a presentar al juzgado, y de ahí sacamos los datos para crear nuestro expediente y se haga de forma automática, pues ya ven que no cambia la cosa. Bastante además. ¿Cuál es el primer paso entonces? Los datos que hablábamos antes. ¿Qué debemos entender por datos? Porque el dato es la piedra angular de nuestro proceso y cuando hablamos de datos debemos entender también que es el combustible para nuestra eficiencia. Todo el mundo hemos oído hablar que los datos son el petróleo del siglo XXI, pero no sé si habéis parado a pensar efectivamente por qué se dice eso. No es porque, bueno, tiene muchas más aplicaciones, ¿no? O se dice por muchos más aspectos, pero a nosotros principalmente porque va a ser el combustible para nuestra eficiencia. Igual que el petróleo ha servido de combustible para que funcionen las fábricas, para la gasolina de los coches, para los aviones, para los barcos, para los trenes, para cualquier tipo de industria, el dato es lo que va a permitirnos a nosotros que podamos funcionar de forma automática y podamos funcionar de forma mucho más ágil y al igual que hemos crecido en otras áreas y en otras industrias con el petróleo, pues igual que lo podamos hacer con los datos en nuestro trabajo. Datos es una cifra, palabra, letra, concepto que se suministra a los sistemas como entrada y se almacena en un determinado formato. Es decir, cuando nosotros tenemos un campo donde ponga nombre y ahí ponemos el nombre del cliente, apellido y ahí ponemos el apellido. Y los datos deben estar codificados, sistematizados, estructurados y normalizados. Y esto puede parecer, uy, ¿esto qué es? Pues que para que podamos automatizar tareas se necesita que el dato esté codificado, es decir, que esté guardado en un sistema informático y que esté sistematizado, es decir, que el dato esté guardado en el campo de nombre, por ejemplo, el nombre de mi cliente tiene que estar guardado en la ficha del cliente, que se digamos es la sistematización. Digamos que cuando hablamos de sistematización en las distintas áreas donde tú vas a guardar la información y datos, por ejemplo, los datos financieros del cliente en el área financiera de mi aplicativo, ahí vamos a poner el CIF, el número de cuenta, los datos fiscales, todo lo que sea necesario para poderle emitir factura. Los datos de identificación de cliente, nombre, email, correo, dirección en el área de ficha de cliente. Esa es la sistematización, tiene que estar organizado. Debe ser estructurado, quiere decir que el nombre debe estar guardado o puesto en el campo de nombre, el apellido en el campo de apellido y debe estar normalizado. Quiere decir eso que si nosotros, por ejemplo, archivamos en nuestro expediente la sentencia, que siempre la codifiquemos
cuando archivamos que pongamos sentencia, que no pongamos ST, ni STA, ni nada. ¿Por qué? Porque luego cuando a futuro que queramos filtrar, si tú quieres filtrar en todos los asuntos, tú quieres hacer un report, un informe, y quieres ver todos los asuntos en los que tengas sentencia, te tienes que acordar de ver cómo los has guardado, porque siempre no los has guardado igual. Algunas veces los has puesto como ST, otro como esencia, otro como sentencia, y entonces habrá expedientes que el sistema no te devolverá. Por lo tanto, debemos tenerlo también normalizado. ¿Y qué es esto? Pues muy fácil. Os voy a poner ejemplos gráficos. En un Excel, por ejemplo, imaginaros que en una de las pestañas del Excel tenemos los datos del juzgado. Pues quién es el demandante, el cliente, el contrario, los autos, el juzgado, la localidad. Pues la columna de clientes, pues ya tenemos ahí, está estructurado. La estructura del dato es que corresponde al cliente. Al contrario, pues el dato este que está aquí codificado en cada una de las filas en la columna B, pues está estructurado dentro de lo que es el contrario. El número de autos, pues igual. Si tuviéramos los datos de facturación en otra pestaña, pues tendríamos la estructura de datos correspondiente a cada uno de nuestros asuntos, pero sistematizado o organizado en el área de financiera o de facturación. La ficha de cliente, igual, pues así sería. Y estas son las vistas pues, que se le daría a la información estructurada, sistematizada, normalizada en un software de gestión legal. En este caso son Cleos y Camaleón. Básicamente es que la información esté codificada, ordenada y organizada. Eso significa sistematizado, estructurado, normalizado, que son conceptos que pueden parecer muy complicados, pero básicamente es que todo esté metido en el sistema y además de forma ordenada y organizada. Pero, contamos con los entornos o sistemas adecuados, porque claro, si no contamos con software de gestión, mal vamos, porque el Excel nos puede servir de apaño, pero el Excel no nos va a permitir automatizar tareas. Entonces, para empezar a automatizar y pensar en automatización, tenemos que contar con un software de gestión legal, con un CRM, un RP aplicativo, sistema de codificación, como queramos llamarlo, pero un sitio donde nosotros podamos tener toda la información almacenada y decodificada. Este será el primer paso para tener una base de datos que nos va a permitir dar el siguiente paso y plantear la automatización de tareas y de procesos de trabajo. En este caso, pues yo sugiero pues los de la casa, obviamente. Legiway, Cleos y Camaleón. Para law firm, para procuradores, Camaleón. Para abogados, tanto Cleos como Camaleón. Y para departamentos legales, Legiway. ¿Por qué? Lo que tenemos que tener claro es que nadie estudió Derecho para picar datos. Y si gran parte de nuestra jornada se nos va a copiar y pegar información, a rellenar plantillas con los datos que copiamos de un lado para pegarlo en otro, para repetir tareas de escaso valor y reiterar procesos una y otra vez, pues resulta que es la profesión más desmotivada del mundo y uno se llega a plantear, ¿por qué estudié yo Derecho? Yo no estudié Derecho para esto. Yo estudié Derecho pues para hacer las tareas que aportan valor, para ayudar al cliente a resolver, a resolver sus asuntos, ¿no? A sus intereses y cubrir, ¿no? La parte que las máquinas no pueden cubrir. Ahora seguimos con el siguiente paso. ¿Qué herramientas pueden ayudarnos a automatizar tareas? Pues una vez que tenemos una estructura de datos, como hemos visto, pues el software de gestión. Y lo ideal es que el software de gestión tenga integrado distintas herramientas que nos van a permitir automatizar, como puede ser la inteligencia artificial, que todos hemos oído hablar de ella, que nos va a permitir extraer información, datos, de notificaciones de contratos para millones de casos de uso, que ahora iremos viendo. El RPA, que es lo que nos va a permitir automatizar de forma robótica, porque RPA es Robotic Process Automation, es lo que nos va a permitir automatizar las distintas tareas. Macro, que es lo que nos va a permitir a través del RPA no automatizar una tarea concreta, sino ir enlazando distintas subtareas para completar flujos de trabajo completo. Como por ejemplo, imaginaros que yo archivo una sentencia que me notifican del juzgado y que yo le digo al sistema, porque yo he acordado con el cliente que cuando llega la sentencia, le mando la sentencia y además la factura. Pues entonces yo lo que hago es que a través de macros, por ejemplo, con la ayuda también del RPA, yo cuando archivo una sentencia, el archivo de la sentencia es lo que dispararía toda la acción. Y de manera que si yo tengo también preparada una plantilla de email, una plantilla de factura, pues el sistema sea capaz de, con los honorarios que yo ya tengo codificados en mi sistema, en el software, que sea capaz de autogenerar la factura cuando yo haya archivado la sentencia y que además genere la plantilla de email
que adjunte la factura que se ha generado, que también me guarda el expediente y que además le incluya la sentencia. Y que el email pues diga, estimado compañero, adjunto, te remito la sentencia recaída en los autos de referencia, igualmente te hago llegar factura por los servicios prestados. Igualmente, si tenéis costumbre de incluir el plazo de vencimiento, fecha de 20 días para apelar, fecha de vencimiento día tal, 2 días para aclarar, fecha de día de vencimiento tal, y con el asunto como esté acordado con el cliente, y te desentiende y se manda solo el email, se genera todo solo y se te autoarchiva en tu asunto. Eso es lo que te ayudará en macro, ¿no? Que todo el flujo de trabajo se pueda automatizar simplemente con una simple acción, que es archivando la sentencia. Que además la sentencia se puede marchar automáticamente a través de inteligencia artificial. Entonces, imaginaros, o sea, es que ya todavía rizamos más el rizo, es que ni siquiera lo hago yo, que el sistema cuando detecta que se archiva una sentencia, que se autoagente los plazos y que todo funcione solo. Lo ideal es que tu software tenga integrado todas estas soluciones. Si no, pues lo que hay que intentar es que sean módulos integrables compatibles con tu software de gestión, ir customizando y, digamos, consiguiendo, ¿no? Modulando el sistema, ¿no? que cada usuario va a necesitar. Os pongo que también aquí un pequeño guiño de derecho práctico porque suele tener, es fantástico para ver las herramientas que actualmente están en el mercado sobre distintos tipos de, para si vuestro software no tiene contempla pues RPA o macro o inteligencia artificial. Por ejemplo, Camaleón cuenta con todo esto, cuenta con RPA, con macros, con inteligencia artificial y con OCR. Lo que hablábamos antes, ¿qué nos va a permitir la automatización de tareas? Pues eficacia, mejora de eficiencia, optimización de recursos, incremento de productividad y, en definitiva, reducción de costes, que es lo que a nosotros nos va a permitir crecer económicamente en nuestro modelo de negocio. Y ahora aquí viene el kit de la cuestión, pero esto está estupendo, Rocío, pero ¿cómo sabemos qué tareas podemos automatizar? Porque hay millones, ¿cómo sé yo en cuáles me tengo que focalizar? ¿Qué características deben reunir? Pues para empezar, cuando hablamos de automatización de tareas, debemos antes partir de una premisa, y es que nosotros vamos a tener que enseñar al sistema y le vamos a tener que indicar qué datos deben usar y qué hacer con ellos, lo que os he explicado. Cuando llega una sentencia, que una vez que entra la sentencia en el sistema, sea capaz de codificar y lanzar todo el flujo de acciones, y yo en la plantilla de factura, pues ya le habré dicho, vuélcame el importe que yo ya tengo aquí codificado, añadiré el IVA, me firman la factura, me insertan mi firma electrónica, me lo adjuntan. Yo le he dicho, le digo qué es lo que quiero que haga. Eso se llama parametrizar el sistema y básicamente es decirle qué datos debe usar y qué debe hacer con ellos. Y a partir de aquí, ¿qué características debe reunir las tareas? Pues primera, que sea repetitiva y rutinaria. Por ejemplo, debe de tratarse de una tarea que se atiende de forma repetitiva y constante y conforme una misma metodología o secuencia de acciones. Por ejemplo, archivar una notificación, porque estoy segura que todos archivamos la notificación de la misma manera. La descargamos del ENET, la abrimos, la leemos, la vemos. Vemos si tenemos algún requerimiento que atender o si incluye algún señalamiento. Lo agendamos, lo primero. Si queremos crear algún recordatorio para que lo tengamos en cuenta antes. Luego lo archivamos en su expediente y luego buscamos el expediente además y luego la mandamos al letrado o a otro compañero que esté, si somos abogados, al compañero que esté tramitando el asunto, y si somos procuradores, pues lo hacemos llegar al letrado, generamos el email. Estimado compañero, te adjunto una notificación recaída el día de hoy en los autos de referencia. Si hay algún plazo de vencimiento o señalamiento, se le deja indicado en el cuerpo de mi email, o como sea por costumbre, y ya está. Es la misma metodología de trabajo. Pues que sea repetitivo y rutinario siempre se hace igual. Que sea de escaso valor, ¿vale? Pues atender la tarea no exige de conocimientos técnicos jurídicos, ni de gran calado, ni de experiencia, ni expertise. Simplemente se circunscribe a repetir una metodología una y otra vez, por lo que hemos hablado. Leer la notificación, archivar los pendientes, agendar el señalamiento, mandar al letrado y poco más. Además, que sea de resultado predecible y controlable. ¿Qué significa esto? Pues que sabes que si sigues este guión o este patrón, leer la noticia, archivar los expedientes, agendar el señalamiento y el vencimiento que contenga,
pues siempre nos va a llevar el mismo resultado, es decir, que la nota va a estar bien archivada, con el vencimiento, el señalamiento agendado y que el letrado, pues, se le ha enviado la noti, que está todo controlado. Pues eso significa, para nosotros determinar qué tareas son automatizables, siempre, 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 siempre deben cumplirse estos patrones, que sean repetitivas y rutinarias, de escaso valor y de resultados predecibles y controlables. Y ahora viene la pregunta, oye, pero si cada pleito es único, si nosotros somos artesanos, si cada demanda es diferente, en cada asunto pueden venir distintos tipos de resoluciones, con cada cliente acuerdo un precio diferente, oye, ¿esto cómo lo hacemos? Pues sí, tenemos razón. Pero ¿qué tal si nos centramos en las tareas que todas hacemos iguales en todos los pleitos? Porque cada pleito puede ser único, pero todos, 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 todos tienen tareas comunes. Las notis se archivan igual, la hoja de encargo se hace igual y se envía igual. La descarga de la notis se hace siempre igual. Informar al cliente sobre cualquier notis siempre se hace igual. El control de estado de asunto normalmente lo hacemos siempre igual. La presentación de los escritos en las plataformas judiciales siempre lo hacemos igual. Obviamente el contenido del escrito variará. Habrá a lo mejor procedimientos en los que a lo mejor nos encontremos con un incidente extraordinario o algo que no sea lo habitual, pero por regla general suele haber tareas comunes en todos. Oye, pues centrémonos en esas tareas. Centrémonos en las que son comunes a todos los procedimientos, ¿no? A todos los procesos de trabajo y pongamos el foco en automatizar esas tareas que son comunes a todos. Más ideas para automatizar tareas, pues para la gestión documental, pues extracción de información relevante para el volcado en nuestra base de datos y su reutilización. Imaginemos que nuestro cliente es un banco y constantemente le está enviando al letrado pues los mismos documentos para dar de alta los expedientes. El abogado da de alta el expediente y te manda el primer escrito para presentar al juzgado. Si el abogado ya, punto uno, si el abogado ya da de alta el expediente, ¿por qué me lo manda por email todo para que yo luego tenga que volver a dar de alta? No es más sencillo que nuestros sistemas se comuniquen y si el abogado ya ha invertido tiempo en crear el expediente, que me pase la información y los datos en un formato que los dos sistemas se entiendan y yo pueda crear el expediente de forma automática, o más a más todavía. Si el cliente, el banco, ya tiene creados los datos en sus expedientes y en sus bases de datos, porque se nos manda al letrado por email, estamos triplicando las tareas. No es más sencillo que si el cliente, banco, ya tiene dada de alta el expediente, el cliente en su base de datos lo mande toda la información, datos y documentos en un formato que entienda el sistema del letrado y que a su vez el letrado lo mande hacia el procurador. Y no olvidemos de correo electrónico, que nuestros correos electrónicos echan fuegos todos los días. No olvidamos de gestionar correos y de tener que abrir adjunto y de tener que archivar manual y tener que picar datos para volver a hacer lo que ya ha hecho el letrado y lo que ya tenía la asesoría jurídica hecha. Si no es así, la inteligencia artificial nos puede ayudar. Si constantemente recibimos los documentos más o menos similares, la inteligencia artificial nos puede ayudar a extraer la información de los documentos para buscarlo en nuestra base de datos. También nos puede ayudar así con estos sistemas en el procesamiento de notificaciones judiciales, que esa es otra tarea que duplicamos. El PROCU procesa la noti, agenda el vencimiento, el señalamiento y luego la manda por email al letrado y el letrado igualmente lo vuelve a agendar, lo vuelve a procesar, lo vuelve a archivar. Si las dos partes tienen sistemas que se entiendan, lo que ha procesado el PROCU lo puede exportar y el letrado lo puede importar y se olvida de gestionar correos. El archivo documental, automatizar el email al letrado enviando los escritos, importación masiva de escritos al letrado para presentar igual, es decir, yo la noti que me llega, tenerme que molestar en mandarla por email expresamente, cuando por ejemplo Camaleón lo que hace es cuando tú archivas una notificación, tú ya tienes parametrizado el sistema para que directamente se envíe por email la noti con el vencimiento y todo, y con el email que tú ya hayas definido, la plantilla de email, directamente al letrado y te olvidas de tener que enviar el email. Justo en el momento en el que tú estás archivando la notificación, el email sale disparado directamente y te olvidas. Y además se te autoarchiva el email en tu expediente. Ese tipo de automatismos son los que nos ayudan a ser eficientes, porque si tú tienes que archivar la nota y luego te tienes que entretener, mandársela por email al letrado, papá, y vámonos. Podremos importar masivamente datos, clasificar documentos. Luego, en generación de escritos, pues podremos redactar y generar escritos y documentos
como hemos hablado antes, el tema de las facturas, el email, transcripciones de vista. La inteligencia artificial nos puede ayudar con los audios ahora, te transcribe la vista y te dice, fulano dice esto en el minuto tal, sultano, y además en el texto tú puedes buscar, imaginemos que estamos, esto no es tanto para PROCO, sino para letrados, pero bueno, también que el PROCU pueda proponer, los procuradores puedan proponer estas iniciativas al letrado, también aportan mucho valor. Que la transcripción, o sea, que ya se envía al letrado la transcripción de la vista y que el letrado pueda buscar cuando el testigo en concreto habló, imaginar un accidente de tráfico, que el peatón no miró si el semáforo estaba en verde, tú pones semáforo verde y que directamente te localice dónde se hablaba de eso, porque si la vista dura 3 horas, imaginaros revisualizar y el testimonio de este testigo dura 40 minutos, pues son 40 minutos que te ahorras. Traducción de documentos legales, la textualización de audio que hemos estado hablando, generación de contenido legal por la inteligencia artificial generativa, pues ahora ya ves tú lo que te es capaz de generarte, desde demanda hasta escritos, reportes, lo que se nos ocurra. Sí que es cierto que tenemos que tener cuidado con el tema de las alucinaciones y que la información de donde se nutra el sistema efectivamente sea veraz y certera. Análisis y revisión de documentos, igual, pues la inteligencia artificial nos puede ayudar a leer las noticias y procesarlas automáticamente, analizar y revisar escritos, por ejemplo, cuando te llegan los traslados del juzgado, por ejemplo, si se quiere informar exactamente al abogado qué es de lo que se está hablando en ese traslado, qué es lo que se está pidiendo por la contraparte, el análisis de grabaciones y vistas, lo que estábamos hablando antes, investigación de antecedentes, análisis de datos y predicción de resultados, por ejemplo, con que te pueda decir para este tipo de acción este juzgado habitualmente qué es lo que suele fallar, porque si en definitiva tú sabes que para este tipo de asuntos el asunto ya lo tienes perdido, ¿para qué te van a molestar en interponer un pleito? Labores de investigación con eDiscovery para analizar gran volumen de información y datos. Las cuentas de consignación igual, la tecnología te puede ayudar a revisar constantemente las cuentas de consignación sin que diariamente te tengas que meter en el Santander para ver si hay consignaciones que tú debas hacer llegar a tus clientes, que tú debas solicitar al juzgado. Camaleón, por ejemplo, te lo hace de forma automática. La automatización de flujos de trabajo con las macros, por lo que hemos comentado antes de la factura, que se genere la factura cuando se archive la notificación de la sentencia, que cuando archives una notificación directamente se autoagende el señalamiento, por ejemplo, y se envíe por email automáticamente al letrado, que se puedan importar directamente desde el correo o bien de forma masiva. Imaginaros que el despacho de abogado hace 50 escritos en un día, que no te mande los 50 emails con los 50 escritos, que te los haga todo en un solo paquete a través de un importador que tú importes, ellos te lo exporten y todos los datos, toda la información y todo lo escrito tú los puedas importar directamente en tu sistema y que se te autoarchiven ya directamente en su expediente y que además los puedas presentar en el SNES de forma automatizada y en bloque, no tengas que ir presentando, archivando o guardando, archivando cada uno, sino que lo puedas hacer todo del tirón. Escritos del juzgado, por ejemplo, los típicos escritos de aportando número de cuenta, nuevo domicilio del contrario, pues escritos de trámites que se puedan generar de forma automática si esa información ya está codificada en el expediente y se puedan autopresentar directamente al juzgado. Aquí os dejo el autocálculo de aranceles con generación de facturas y envío a clientes, generación de reportes sobre el estado de la cartera a nuestros letrados. Oye, que todos los asuntos que yo te estoy gestionando, tenemos 250 de todo esto, tanto están en fase de demanda, tanto en fase de contestación, en tanto están en fase de sentencia, de tanto estamos pendientes de la consignación judicial, todo esto es en fase de ejecución. Pues imaginaros que todo eso se pueda sacar de forma automática. Y luego el automatismo permite también las tareas en bloque, que se pueden hacer de forma masiva. Es decir, que si tienes 50 escritos que presentar al juzgado, que no los tengas que presentar de uno a uno en el SNES, que tú selecciones los 50, mandes a colas de envío y el sistema solo se quede trabajando. Y tú te olvidas, tú te dedicas a reunirte con clientes o a irte al juzgado porque tengas alguna consulta que hacer o lo que haga falta, pero te olvidas de tener que hacer las presentaciones de los 50 escritos uno por uno
en las plataformas judiciales. Y como eso, pues cada uno de estos flujos que he referido antes son potencialmente tratables a gran escala, es decir, a través de bloques de forma masiva, así como cualquiera que os podáis imaginar, porque lo bueno de esto es que la tecnología ofrece posibilidades infinitas, tantas como vuestra imaginación os permita. Y ahora también lo que hablábamos antes, la inteligencia artificial generativa, que todos estamos aquí con el alma en el puño, esto que hay de la inteligencia artificial generativa, me tengo que fiar, no me tengo que fiar. La inteligencia artificial generativa supone también un punto de inflexión, ¿no? Porque ahora ya puedes hablar con los sistemas y es además accesible. Antes, si tú querías inteligencia artificial, tenías que contratar con un proveedor de inteligencia artificial. Ahora, ChatGPT o Copilot está a la altura y al alcance de cualquiera. No necesitas, si contratas licencia y contratas el de pago, obviamente tienes más ventajas, ¿no? Pero cualquiera ya puede acceder a la inteligencia artificial y tú le puedes preguntar y la inteligencia artificial te devuelve un resultado. Y para todas estas tareas os puede ayudar la inteligencia artificial, pero debemos tener mucho, mucho cuidado. Como hemos hablado antes, siempre, siempre, siempre tiene que ser con bajo supervisión por el riesgo de alucinaciones que tiene. Sí que es cierto que hay algunas herramientas que tienen capada la alucinación, es decir, que están programadas para que si el sistema no sabe a ciencia cierta qué decirte, no tenga capacidad de inventar, que te diga, no puedo ayudarte, no sé hacerlo. Pero claro, tiene que ser una herramienta que esté específicamente predefinida para eso. Si no lo está, probablemente alucine y por eso hay que supervisar. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues que vamos a ser procuradores mucho más productivos. Vamos a poder tratar mucho más volumen de asuntos. Vamos a poder procesar mayor volumen de tareas. Y todo esto nos va a permitir hacerlo en un periodo de tiempo mucho más reducido. Vamos a ser más ágiles, más rápidos. Y la efectividad obviamente al final es ahorro, ¿no? Y la eficiencia al final es ahorro. Vamos a poder manejar más casos en menos tiempo, incrementando la rentabilidad. Vamos a poder manejar los casos por menos coste, aumentando la competitividad y el margen de beneficio. Las tecnologías pueden realizar tareas repetitivas y tediosas y nos va a permitir a los procuradores centrarnos en las tareas más complejas y de mayor valor para nuestros clientes. Porque no nos va a sustituir la tecnología, sino el procurador de la competencia que la use. Así que os propongo el siguiente reto. Avanzamos. Fundamental, formarnos para adquirir nuevas habilidades, que no tengamos resistencia ni miedo a la tecnología, que tengamos inquietud y curiosidad. Es fundamental que testemos, que probemos. ¿Habéis probado algunos? Me imagino que muchos habéis probado ChatGPT, pero seguro que algunos todavía no lo han probado. Debéis probarlo y valorar de qué manera os puede ayudar. Y por supuesto, replantearnos el status quo. Debemos reinterpretar la prestación de nuestros servicios con las nuevas herramientas que este nuevo contexto nos ofrece. Si quieres conocer un poquito más, os recomiendo la lectura de Legal Tech aplicado a la gestión de litigios en despacho, que de forma mucho, mucho más profunda os explico todo esto, pero muchísimo más en detalle. Y nada, espero que os haya resultado de utilidad todo lo que hemos estado comentando y agradeceros la asistencia, agradeceros vuestro interés y cualquier tipo de pregunta, ahora es el momento. Muchas gracias, Rocío. La verdad que muy interesante esta tarde, esta sesión que hemos compartido. Y como bien dices, abrimos el canal de preguntas para que nos puedan trasladar cualquier inquietud que tengan en relación a lo que has comentado. Tenemos una pregunta, pero bueno, es más bien enfocada a las anteriores grabaciones, porque como hemos mencionado que es el último ciclo, ¿no? El último webinar del ciclo de conferencias de Innovando la Procura, pues decir que todas las grabaciones de todos los webinars se encuentran en nuestra web, así que podéis acceder a la web de Wolters Kluwer Legal Software, donde ahí podéis encontrar todas las grabaciones de los webinars de Innovando la Procura de esta primera edición, porque además estamos trabajando en la segunda edición que está prevista para el próximo año. Entonces, bueno, en principio no tenemos ninguna pregunta como tal, por lo que estoy mirando, pero yo creo, Rocío, que lo has explicado tan bien y está tan claro. Además, creo que una de las cosas que la gente se pregunta es eso, si va a haber
si la tecnología va a sustituir, ¿no? Eso lo escuchamos mucho, lo de, ¿va a sustituir la tecnología al abogado? ¿Va a sustituir al juez, al procurador? Pues bien lo estás diciendo tú, yo creo que comparto totalmente lo último que has comentado, al final no te va a sustituir, simplemente que te tienes que adaptar a las nuevas tecnologías para poder tener ese valor diferenciador, ¿no? Del resto. Entonces, Mm. bueno, de todas maneras, como has dejado tu correo electrónico, que lo has puesto, cualquier pregunta que puedan tener los que están esta tarde, creo que nos pueden hacer llegar y seguro que estarás encantada de contestarles. Yo sí, ya ves que sí. Correo electrónico, LinkedIn, que es la única red social que tengo, sí, eso sí. Cualquier duda, cuestión, estaré encantada, que siempre abierta, por supuesto. Que ayuda a compañeros, Fenomenal, siempre un pues placer. creo que si no nadie de último minuto nos lanza una pregunta, hemos llegado al final de esta tarde. Pues muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Rocío. Buenas tardes a Gracias, todos. buenas Gracias por tardes. estar. Adiós.